Y bueno, y al menos la gente a cargo sí sabía lo que pasaba, o deberían haberlo sabido. El hecho es que no fue un ataque por sorpresa, la guerra o la emergencia, o como quieran llamarla, ya había comenzado. Habían pasado, ¿qué? 3 meses desde que todo el mundo se había subido al vagón del pánico. ¿Usted recuerda cómo era todo eso? La gente enloqueciendo y tapiando las entradas de sus casas, robando comida, armas, disparándole a todo lo que se movía. Esos seguramente mataron a más gente, todos esos Rambos, y los incendios, y los accidentes de tránsito y toda esa mierda que ahora llamamos el gran pánico. Creo que todo eso mató a más gente que Zack. Supongo que puedo entender por qué los altos mandos creyeron que una gloriosa batalla final era una buena idea. Querían demostrarle a la gente que todavía tenían el control, querían tranquilizarlos para poder lidiar con el problema de verdad. Los entiendo, y como ellos necesitaban darse su publicidad, yo terminé en Yonkers. En realidad no era un mal lugar para dar pelea. Parte del pueblo quedaba en un pequeño valle, y justo al otro lado de las colinas pasaba el río Hudson. La avenida del arroyo Saumig pasaba justo por el centro de nuestra línea principal de defensa, y los refugiados que salían por la autopista estaban guiando a los muertos directo hacia nosotros. Era un cuello de botella natural, y la idea era buena y la única buena idea que tuvieron ese día. Todd saca otro Q, un cigarrillo hecho con hojas cultivadas en Norteamérica, llamado así porque solo contiene una cuarta parte de tabaco. ¿Por qué no nos apostaron en los techos? Había un centro comercial, un par de parqueaderos, grandes edificios con enormes terrazas. Podrían haber puesto un batallón completo sobre la estación de la IP. Habríamos tenido una vista de todo el valle, y habríamos estado completamente seguros del ataque. Había un edificio de apartamentos, como de 20 pisos, creo, y cada piso tenía una excelente vista hacia la autopista. ¿Por qué no había un equipo de francotiradores en cada ventana? ¿Sabe dónde nos pusieron? Abajo, en la calle, tras un montón de costales de arena y trincheras. Gastamos tanto tiempo, tantas energías preparando esos puestos de combate. Bien ocultos y cubiertos, según nos dijeron. ¿Ocultos y cubiertos? Cubiertos se refiere a una protección física, convencional, contra armas personales y artillería, o explosivos lanzados desde el aire. ¿Algo de eso se aplicaba al enemigo que íbamos a enfrentar? ¿Acaso Zack estaba enviando ataques aéreos o bombas incendiarias? ¿Y por qué diablos se estaban preocupando por ocultarnos, cuando la idea era hacer que Zack marchara directo hacia nosotros? Jodidos viejos imbéciles. Todos ellos. Estoy seguro de que quienquiera que fueran los que estaban a cargo, debían ser los últimos jodidos fuldas que quedaban, ya sabe, esos generales que pasaron sus mejores años aprendiendo cómo defender a Alemania Occidental contra Iván. Viejos retrógrados y míopes, y seguramente tantos años de guerra en Oriente Medio los tenía con rabia. Tenían que ser ellos, porque todo lo que hicimos ese día apestaba a tácticas de defensa de la Guerra Fría. ¿Sabía que hasta trataron de excavar pozos de combate para los tanques? Los ingenieros dinamitaron estos enormes huecos en el parqueadero de la estación de la IP. ¿Tenían tanques? Viejo, teníamos de todo. Tanques, Bradleys, UMPs armados con de todo, desde calibres 50 hasta estos nuevos morteros pesados Basilek. Al menos esos podrían haber servido de algo. Teníamos un BS Avenger con misiles Stinger tierra-aire instalados encima, teníamos un sistema portátil ABL para construir un puente flotante, perfecto para el arroyo de 10 centímetros de profundidad que corría al lado de la autopista. Teníamos un montón de vehículos XM5 para guerra electrónica llenos de radares y equipo de interferencia, y así, también teníamos toda una fila de FOLS, letrinas de campaña, instaladas allí en medio de todo. ¿Para qué? Si la presión del agua todavía era constante y había retretes funcionando en cada casa y edificio de aquel barrio. Tantas cosas que no necesitábamos. Toda esa mierda solo servía para bloquear el tráfico y para verse bonita, y creo que era precisamente para eso que la tenían allá, para que se viera bonita. Para la prensa. Claro que sí, debía de haber al menos un reportero por cada 2 o 3 soldados. 21 estaban en la calle, en camionetas, y no sé en cuántos helicópteros de los noticieros, dando vueltas sobre nosotros, y uno pensaría que con tantos helicópteros podrían haber utilizado algunos para rescatar a la gente de Manhattan, y por supuesto que todo eso era para la prensa, para mostrarles nuestro poder asesino camuflado de verde o de café, y algunos acababan de regresar del desierto y no habían tenido tiempo de pintarlos. Había tantas cosas que eran solo para mantener las apariencias, no solo los vehículos, sino también nosotros.
Nos tenían metidos en los Mob 4, el atuendo protector específico para misiones, unos trajes y máscaras grandes y pesadas que supuestamente nos protegían de ambientes peligrosos y exposición bioquímica. Quizás sus superiores pensaban que el virus se transmitía por el aire. Entonces, ¿por qué no protegieron a los reporteros? ¿Por qué nuestros superiores no los usaban también, ni nadie más detrás de nuestra línea? Ellos estaban frescos y cómodos metidos en sus subs mientras nosotros sudábamos bajo capas de caucho, carbón activado, y pesados chalecos antibalas. ¿Y quién fue el genio al que se le ocurrió ponernos chalecos antibalas? ¿Era porque la prensa había dicho no tuvimos suficientes chalecos en la última guerra? ¿De qué diablos sirve un casco cuando se pelea contra un muerto viviente? Son ellos los que necesitan cascos, no nosotros. Y luego estaban todos esos aparatos de red y el sistema de integración de combate Land Warrior. Era toda una serie de artefactos electrónicos que le permitía a cada uno de nosotros conectarse con el resto del equipo, y a los de arriba conectarse directamente con nosotros. A través de tu visor podías descargar mapas, datos de GPS, imágenes de satélite en tiempo real. Podías saber tu localización exacta dentro del campo de batalla, las posiciones de tus compañeros, del enemigo, y uno podía ver a través de la videocámara montada en el arma, o la de cualquier compañero, y observar lo que había al otro lado de un arbusto, o doblando una esquina. Land Warrior le permitía a cada soldado tener toda la información de un puesto de mando, y le permitía al puesto de mando controlar todos los soldados como una sola unidad. Netrocéntrico, eso era lo que decían los oficiales todo el tiempo frente a la prensa. Netrocéntrico e hiperguerra. Las palabras se escuchaban bien, pero no servían para un carajo cuando tenías que excavar una trinchera usando el uniforme mod completo, chaleco antibalas, el equipo Land Warrior y toda la dotación estándar, todo eso en el día más caliente del verano más caliente que se había registrado. No sé cómo hice para mantenerme en pie hasta que Zack apareció. Al principio era como un cuentagotas, uno o dos de ellos tambaleándose entre los autos abandonados que bloqueaban la autopista desierta. Al menos los refugiados ya habían sido evacuados. Bueno, esa fue otra cosa que hicieron bien. Escoger un lugar estrecho y evacuar a todos los civiles, buen trabajo. Pero todo lo demás, y Zack comenzó a entrar en la primera zona de fuego, el área designada para los MLRS. No escuché cuando dispararon los misiles porque mi casco ahogó el sonido, pero los vi volar directo hacia el objetivo. Vi cómo hacían un arco hacia abajo y el fuselaje exterior se abría para soltar esas pequeñas bombas ensartadas en cordones de plástico. Son más o menos del tamaño de una granada de mano, antipersonales, con una limitada capacidad antitanques. Se regaron entre los GS, detonando tan pronto como golpeaban el suelo o alguno de los autos abandonados. Los tanques de combustible estallaron como pequeños volcanes, géiseres de fuego y chatarra que se sumaron a la lluvia de acero. Voy a ser sincero, fue impresionante, la gente gritaba a través de los micrófonos, yo también, viendo a esos zombies tambalearse y caer al suelo. Yo diría que había como 30, quizá 40 o 50 a lo largo de aquel 1,5 kilómetros de carretera. El primer bombardeo eliminó 3/4 partes de ellos. ¿Solo 3/4 partes? Todd termina su cigarrillo con una larga y violenta aspirada. Inmediatamente saca otro. Ajá, y eso debería habernos preocupado mucho. La lluvia de acero golpeó a todos y cada uno de ellos, les destrozó las tripas. Había órganos y carne regados por todo el maldito lugar, desprendiéndose de sus cuerpos mientras seguían caminando hacia nosotros pero impactos en la cabeza y había que destruir el cerebro, no el cuerpo, y en tanto les quede un pensadero completo y algo de movilidad y algunos seguían caminando, otros habían quedado muy mal y se arrastraban. Sí, deberíamos habernos preocupado mucho, pero no había tiempo. El cuentagotas se había convertido en un arroyo. Más GS, docenas de ellos, apretujados entre los autos incendiados. Algo curioso sobre Zack y uno se imaginaba que estarían vestidos con sus mejores ropas. Así era como los mostraban en la televisión, sobre todo al principio y GS con traje de ejecutivo y ropa de trabajo, como una muestra representativa de la Norteamérica de todos los días, solo que muertos. Así no era como se veían. Casi todos los infectados, los primeros infectados, los de la primera epidemia, murieron en el hospital o en sus camas en casa. Casi todos llevaban esas batas de hospital, o pijamas. Algunos iban en boxer o ropa interior y o desnudos, muchos tenían todo afuera. Uno podía verles las heridas, las marcas resecas sobre el cuerpo, unos huecos que te daban escalofríos incluso con el calor del uniforme.
La segunda lluvia de acero no tuvo ni la mitad del impacto que la primera porque ya no quedaban tanques de combustible en los autos, y todos esos GS apretujados se cubrían los unos a los otros de una posible herida en la cabeza. Yo no tenía miedo, aún no. Quizá ya no estaba tan firme, pero estaba seguro de que me recuperaría cuando Zack entrara en la zona de fuego de la artillería. Una vez más, no pude escuchar el fuego de los paladins en las colinas detrás de nosotros, pero sí vi y escuché cuando las municiones aterrizaron. Eran E-155 estándar, núcleos explosivos con cubiertas de fragmentación. Hicieron mucho menos daño que los misiles. ¿Por qué? En primer lugar, no hay efecto de globo. Cuando una bomba estalla cerca de uno, hace que los líquidos del cuerpo comiencen a hervir, literalmente te estalla como un globo. Eso no le pasa a Zack, quizá porque tienen menos fluidos corporales que nosotros, o porque sus fluidos son como gelatina. No sé. Pero no les hizo ni mierda, y tampoco sufren de TNR. ¿Qué es el TNR? Trauma nervioso repentino, creo que así se llama. Es otro de los efectos de las explosiones a corta distancia. El trauma es tan grande a veces, que todos los órganos, el cerebro, todo junto, simplemente se desconectan, como si Dios te apagara el interruptor. ¿Tiene algo que ver con los impulsos eléctricos o algo así? No sé, no soy un maldito doctor. Pero eso no les sucedió. Ni a uno. Bueno, y no me malinterprete, Isaac tampoco venía brincando por entre las bombas sin sufrir daño. Vimos cuerpos volando a la mierda, dando vueltas en el aire, partidos en pedazos, algunas cabezas sueltas con ojos y bocas que todavía se movían, volando por el aire como jodidos corchos de champaña y los estábamos acabando, claro, pero no tan rápido ni tantos como necesitábamos. Ahora parecíamos mirando un río, una inundación de cuerpos, cojeando, gimiendo, pisoteando los restos de sus hermanos mientras avanzaban perezosamente hacia nosotros como una ola en cámara lenta. La siguiente zona de fuego era la del armamento pesado, los cañones 120 de los tanques y los Bradleys con sus ametralladoras y misiles FLOT. Los Humvees también abrieron fuego, con morteros y misiles y Mark 19S, que son como metralletas pero que disparan granadas. Los comanches pasaron silbando casi a centímetros sobre nuestras cabezas, con ametralladoras, elfires y paquetes de cohetes Hydra. Era una maldita máquina de moler carne, un aserradero, y una nube de materia orgánica pulverizada flotaba como aserrín sobre la horda. Nada puede sobrevivir a esto, pensé, y por un momento, parecía que tenía razón y hasta que el fuego comenzó a agotarse. ¿Comenzó a agotarse? Se acabó, no fue suficiente y se queda en silencio por un segundo, y luego, enojado, me mira fijamente. Nadie pensó en eso, nadie. Y que no me salgan con cuentos sobre recortes de presupuesto y escasez de suministros. Lo único que escaseó ese día fue el maldito sentido común. A ninguno de esos imbéciles de 4 estrellas, graduados de la Academia Militar de West Point y con el culo lleno de medallas se le ocurrió decir, hey, tenemos un montón de armas impresionantes, las mandamos con suficiente mierda para disparar. Nadie pensó en cuántas rondas de artillería se necesitarían para mantener las operaciones por varias horas, cuántos misiles para los MLRS, cuántos cilindros de metralla y los tanques tenían estas cosas llamadas cilindros de metralla y imagínese un cartucho de escopeta gigante. Disparaban un montón de bolitas de tungsteno y no eran perfectas, ya sabe, se desperdiciaban como 100 bolas por cada G que aniquilaban, pero mierda, al menos servían de algo. Cada Abrams tenía solo 3 de esas, 3, cuando podían cargar 40. El resto eran municiones estándar de Atos Sabot. ¿Usted sabe lo que pasa cuando una bala de plata, un dardo antiblindaje de uranio empobrecido, golpea a un grupo de muertos vivientes? Nada. ¿Sabe lo que se siente ver un tanque de 60 y tantas toneladas disparándole a una multitud sin ningún jodido efecto?